Caballeros, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, Johannes. Y estás dando consejos que tienen que ver con la actualidad financiera, porque estaba leyendo una columna de Sebastián Claro, que Chile, que habitualmente y siempre, naturalmente, como país menos desarrollado, es un país al cual entra el ahorro externo a financiar la inversión interna. Y el año pasado, con todo el susto que le ha dado a los inversionistas, todas las amenazas de la extrema izquierda, pasó lo contrario. En 2020 Chile se convirtió en un país que presta dinero al exterior, porque están sacando mucha plata los chilenos, 3.500 millones de dólares en el año, para financiar la inversión en otros países. ¿Por qué? Porque hay temor. Evidentemente, esta es la cifra más evidente. Esfuerzo por perseguir al capital, lo que están consiguiendo es que se vaya el capital. Bueno, es que hay una cosa que está clara. Pasó en Francia cuando pusieron el impuesto a los súper ricos. Pasó en Inglaterra cuando pusieron el impuesto a los súper ricos. Pues ha pasado. Siempre donde llega el socialismo, lo que hacen los grandes capitales, que supuestamente son los grandes enemigos del socialismo, salen arrancando. Y se queda entonces el socialismo, lamentablemente, solamente con la plata de la clase media para robarse. Sí es. Porque ese es el resultado final, es que le roban a la clase media. Los ricos saben cómo salir, cómo cuidar su patrimonio. Y yo no estoy dando un consejo financiero, yo estoy dando un consejo político. Sean astutos en el caso. O sea, yo me acuerdo como me comentaba todavía mi abuelo o mi padre, me comentaban que en tiempos de Freya había restricciones para sacar dólares del país. Bajo Allende uno tenía que dejar hasta un aval ante el Servicio de Impuestos Internos para poder salir del país, o sea, para viajar al extranjero. Y te daban una cuota de viaje, no podías comprar dólares libremente. Te daban una cuota de viajes que era de $300. Y era difícil de cobrar, porque a mí me pasó que viajé durante el UP. Y me acuerdo que llegué a una ciudad alemana en que había un banco que en ese momento no me pudo pagar el cheque de la cuota de viaje. Entonces yo le dije, bueno, pero yo ya no puedo quedarme aquí más días, necesito cobrar este cheque. Me dijeron, abra una cuenta de ahorro. Y abrí una cuenta de ahorro en el banco alemán, porque era la única manera de que pagaran el cheque de la cuota de viaje chilena del tiempo del UP. Claro, sí, el Banco Central chileno estaba bastante escaso de divisas. Es interesante ver cómo esta gente cuando, a ver, lo decía alguien maravillosamente bien, si uno quiere desincentivar el cigarrillo, entonces aumenta los impuestos a los cigarrillos. Y cuando quiere desincentivar la riqueza, entonces aumenta el impuesto a la riqueza, ¿no es cierto? Por supuesto. De perogrullo. Pero vaya usted a explicárselo a gente que está más enojada con los ricos que enamorada de los pobres. Y que le tiene mucha gana a la plata de los ricos. Oh, bueno, es que no hay nada más agradable. Se ha dado cuenta usted la calidad de consumo que tienen entonces los dirigentes, los más altos dirigentes de los partidos socialistas del mundo. Hay gente que Pero por supuesto, no anda con sí, picanterías como este reloj aquí y cosas así. aquí el más súper rico de todo es el Estado. Por algo los súper ricos del Estado ganan un 32% más que en los mismos trabajos en el sector privado. Porque se han arreglado para irse quedando con la plata. Claro. Siendo que producen bastante menos que el sector privado, para ser honesto. Don Gonzalo. Producción negativa. No los había saludado todavía. Hola, Hermógenes, hola, Johannes. Y bienvenido a Chile. Bienvenido a Chile, Johannes. Gonzalo, si nos saludaste. No, sí. Lo saludé antes que comenzara el programa, pero ahora al aire ya. Estaba actuando para el gran público ya. Lógico. No, aquí me tienen en Cerraizer nomás. ¿En qué comuna estás? En la comuna de Vitacura. Estoy, muy bien. Ten cuidado porque la están invadiendo los izquierdistas, como ayer que cometieron una serie de delitos. Porque ya los delincuentes están yendo a las comunas que tienen pocos delitos. Está bien, hay que redistribuir las cosas. Por eso es que hay que votar por Rodrigo Araya y no por la Camila Merino. Por
supuesto. Yo voto en Las Condes, pero en Vitacura votaría por Rodrigo Araya de todas maneras. O podemos hacerlo como los franceses que están en 49, con 49% de apoyo a un golpe militar. Ah, bien, chica. Eso no se sabía. No es broma. Acabo de sacar hoy día un programa. Eso es una información nueva. Exactamente, es una información que se hizo una encuesta después de la carta que mandaron los generales franceses, una carta abierta sobre la disolución del Estado francés. Y se hizo una encuesta con 1.600 y tantas personas en Francia respecto de cuáles eran los niveles de apoyo a esa carta. El 89% creo que estaba de acuerdo con el contenido, el 57 o 58% estaría dispuesto a salir a defender a los que hicieron la carta, y el 49% estaba de acuerdo con la intervención del ejército o de las Fuerzas Armadas francesas, incluso sin orden del Ejecutivo. ¿En algún caso especial se ponían o no? No, la restauración del orden en Francia, pues resulta de que en Francia hay muchas zonas que son zonas de no-go áreas, le dicen, donde ya no puede entrar la policía, donde se han tomado grupos islámicos, prácticamente son territorios autónomos, controlados por grupos islámicos terroristas y mafias. O sea, están como en Chile, donde no se puede entrar a Timucuicui, por ejemplo. Bueno, en los años que han precedido a esta situación en Francia, la cantidad, pero si eran anualmente, estaban quemando como 10.000 automóviles. Llegaban los zurdos y le prendían fuego a cualquier auto en las ciudades. Sí. O la gente de los banlieues. Entonces, bueno, cuando se alzaron el 68, que yo estaba allá por una casualidad y me tuve que quedar un mes obligado porque no se podía salir de París. Estaban incendiando todo, destrozando todo, estaba a la izquierda en su apogeo. Y De Gaulle, que estaba en Alemania en esa visita, en ese momento, volvió a Francia y se fue a un regimiento. Y entonces ahí se calmaron inmediatamente todos los izquierdistas. Y De Gaulle llamó a un plebiscito y lo ganó. Ahí fue cuando Pompidou, porque él se negó a seguir en el poder, Pompidou tomó la presidencia de la República. Así que había amplio apoyo. En ese momento se temía realmente un golpe militar, porque cuando De Gaulle se fue a un regimiento, todos temieran que saliera a imponer el orden con las tropas. A sangre y fuego. Sí, sino que llamó a un plebiscito. Claro. Lo ganó. Y nosotros un año antes que ellos, nosotros agosto del 67, ellos mayo del 68, ya habíamos tenido nuestra propia fiesta universitaria. Nos había ganado Berkeley, eso sí, el 64, pero fuimos los pioneros. Claro, mayo del 67 la Católica Valparaíso y agosto del 67 la Católica de Chile. La Chile había comenzado su proceso de reuniones reformistas el 66, pero los primeros actos de violencia son los de mayo del 67 y de agosto del 67 en las dos universidades católicas. Lo que es muy interesante de analizar, ¿por qué fueron las universidades católicas las primeras en las cuales se radicalizó el proceso? Miguel Ángel Solar se tomó la Universidad Católica finalmente con la complicidad del que fue rector, porque yo en ese tiempo estaba empezando a hacer clase en periodismo en la Católica, cuando se produjo todo eso. Y vi cuando fue designado, porque ahí estaba el cardenal Silva Enrique, bastante activo, un poco echándole leña al fuego. Y él nombró a Castillo Velasco. Y Castillo Velasco se hizo cargo de la situación para tratar de aplacar los ánimos y convocó a todos los profesores y nos dictó cátedra sobre cómo iba a ser el futuro de la universidad reformada, que era una universidad de izquierda la que él tenía en mente. Y bueno, yo estaba demasiado joven e indocumentado y no me atreví a tomar la palabra, pero me llamó la atención que una mesa enorme con todos los profesores de periodismo de la Universidad Católica, nadie le dijo nada, nadie le replicó nada, siendo que había dicho muchas cosas muy replicables. Yo creo que si hubiera tenido unos años más me habría atrevido, pero no me atreví por no ser el único. Y ahí se tomaron la universidad no solo ya desde la rebeldía de los que
inicialmente la usurparon, sino que se la tomaron en forma. De ahí en adelante, Castillo Velasco se tomó la Católica completamente. Así fue. Hay un librito publicado por, no me acuerdo quién lo publica, pero que son los discursos de Castillo Velasco, y son descarados realmente, ¿eh? Como dice Hermógenes, sobre todo ya durante la Unidad Popular, pues claro, él siguió militando en la democracia cristiana, pero era un hombre que estaba mentalmente mucho más cerca del MAPU o de la izquierda cristiana, cualquiera de las dos opciones, quizá de la izquierda cristiana, pero tenía a la gente del MAPU metida adentro. El principal gestor de las políticas del MAPU dentro de la universidad era el todavía vigente Manuel Antonio Garretón, del cual se acordará Hermógenes, ¿no? No Oscar Guillermo, Manuel Antonio, que fue que a la vieja usanza de los comunistas, ¿eh? Porque el rector Sánchez usó un método que usaban los comunistas. ¿Se acuerdan que los comunistas mataban gente y después la rehabilitaban, ¿no es cierto? Sí, claro, Sánchez, es una cosa especialmente útil para la persona que fue víctima, ¿no? Claro, sí, pues a Imre Nagy lo rehabilitaron en tiempos ya de la apertura en Hungría, ¿eh? Claro. Entonces lo que hizo el rector Sánchez, ¿qué sería? 4 o 5 años atrás, 2016, 2015, no me acuerdo bien, fue un gran acto de rehabilitación de estos profesores injustamente exonerados por la rectoría de don Jorge Suet, porque eran personas que habían desarrollado una tarea académica tan valiosa. Y la verdad es que yo he estado estudiando el CEREN por todas estas cosas en las que estoy en el cultivo del odio. Se llamaba Centro de Estudios de la Realidad Nacional, ¿no es cierto? El CEREN, un centro dentro de la universidad, en el que estaban estos marxistas, Armand y Michel Matelart, estaba, por supuesto, Manuel Antonio Garretón, estaba, a veces tenía cosas con el CEREN, otras veces con el CIEPLAN, José Joaquín Brunner, que era un marxista bastante gramsciano en esa época. Hoy día ha devenido a posiciones bastante más razonables, al menos en materia de libertad de enseñanza. Pero el rector Sánchez no tuvo inconvenientes unos años de rehabilitar a toda esta gente. Y lo que fue más triste todavía es que, bueno, le dio la palabra a Manuel Antonio Garretón en ese acto. Manuel Antonio Garretón hizo un discurso, por supuesto, como los típicos suyos, incendiarios, en contra de la, comillas, dictadura que lo había exonerado a él injustamente. Y después, bueno, vino este señor, el actual gran canciller de la universidad, ¿no? El padre Scherz, hijo de uno de los promotores de todas las reformas universitarias de la Católica de Valparaíso de la Chile, de Luis Scherz. A lo mejor Hermógenes se acuerda. Un profesor que fue de los ideólogos de la reforma. Su hijo es el actual gran canciller de la universidad. Y este caballero se permitió mandar una carta muy insolente al Mercurio, hablando de la universidad intervenida, de la universidad intervenida por la dictadura, él siendo gran canciller, sacerdote, dando una opinión. Entonces yo mantuve un intercambio de cartas bastante duro con él, privadas, pero que las voy a dar a conocer en este libro que estoy terminando, en el cual le pregunté si las críticas que él hacía a la rectoría de don Jorge Suet se extendían a la rectoría de don Juan de Dios Vial Correa, porque también don Juan de Dios Vial Correa había sido nombrado por el presidente Pinochet y la Junta de Gobierno al mismo tiempo por la Santa Sede. No recibí respuesta, pero está todo este movimiento de rehabilitación de esos señores que acompañaron a Castillo Velasco en la izquierdización de la universidad y en una tarea de auténtico proselitismo. Bueno, evidentemente que existía en ese momento la voluntad, no solamente en Chile, pero de tomarse los centros culturales para desde ahí empezar una nueva variante de socialismo. Existía, o sea, y existe, Johannes. Evidentemente, lo que estamos viviendo ahora es el resultado de eso, ¿no? A ver, Viviani, con todo respeto por el rector Viviani, porque lo conozco mucho menos que al rector Sánchez. El rector Sánchez puede hablar con conocimiento de causa personal, porque fui dañado gravemente por él. Pero el rector Viviani aparece citado al menos en 3 obras que he leído en los días previos al 11 de septiembre de 1973 por su militancia muy, muy activa en la Brigada Universitaria Socialista. Nunca... A ver, ubícame un poco, Gonzalo, porque ¿quién es Viviani? Vivaldi, quise decir Vivaldi. Ah, Vivaldi. Ya, no, Vivaldi me equivoqué. Vivaldi desfilaba por la Alameda en pleno UP, cabellera larga al viento, revolucionando el ambiente, acompañado de una niña que estaba muy a la izquierda de él todavía, que se llamaba Michelle Bachelet. Así es, muy amigo de los juntos, avivando la cueca para la revolución violenta. No, pido disculpas por haberme equivocado en el apellido. Es que, sí, no.
Vivaldi, el compositor, está tan por arriba que a lo mejor me confundí por eso. No, ahorramos un par de letras, ¿no? O sea, no alcanza para el nombre completo. Y a mí me da risa cuando Vivaldi dice que está muy preocupado por la llegada de estos capitales chilenos y extranjeros a controlar la sociedad anónima Azul, porque podría afectar los valores de la universidad. Pero a mí me gustaría decirle al rector Vivaldi que, por ejemplo, él tiene un profesor, por mencionarle uno nomás, que se llama Rodrigo Carmi, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras del campus Juan Gómez Milla, que publicó en noviembre del año 2019 un libro incendiario. Incendiario porque está proponiendo quemar la ciudad. Un libro increíble, simplemente. Este señor es profesor de jornada completa de la Universidad de Chile. No sé si estará de acuerdo con los valores o no, porque al rector Vivaldi le preocupa mucho que Azul vaya a quedar controlado por gente que no tiene los valores de la universidad. Bueno, o sea, el libro de él sirvió de guía de acción para todos los muchachos que desde el 18 de octubre en adelante incendiaron la ciudad, porque Santiago es una ciudad incendiada. Santiago, lo que pasa es que como estamos encerrados y no podemos recorrerla, no sabemos cómo está. Santiago está devastado. Santiago es irreconocible. Es increíble que los santiaguinos no se hayan dado cuenta del daño que ha sufrido su capital. Es una cosa inverosímil. En ese sentido, el libro de Iván Poduje, el Siete Cabezas con K, Las Siete Cabezas, es magnífico para refrendar lo que dice Hermógenes, porque Iván, arquitecto, se lanzó a la calle el 19 o 20 de octubre a recorrer Santiago, a patear Santiago. Y entonces va sacando un montón de fotos y va haciendo la crónica de la destrucción de la ciudad a la que se refiere Hermógenes, un libro que recomiendo intensamente, de Iván Poduje, Las Siete Cabezas. Mira, cuando terminen las cuarentenas, los santiaguinos vamos a salir y no vamos a reconocer la ciudad. Porque es increíble lo que ha sucedido. Ustedes saben a qué me recuerda, pues yo sé que estamos derivando un poco del tema, pero a mí me recuerda esta orgía de violencia de la izquierda respecto también de la infraestructura crítica que requiere la gente para vivir en nuestras grandes urbes. Porque de que trataron de asfixiar a las urbes, lo intentaron, de hecho. Me recuerda mucho a la Orden Nerón de Hitler. La Orden Nerón emanó en los últimos días del régimen y se encargó entonces a Speer, que era el ministro de Defensa y de Industria, la destrucción de toda la base industrial alemana, porque según había dicho Hitler, el pueblo alemán no merecía, como había perdido la guerra, no merecía sobrevivir. Y quería además ahogarlos en los túneles del metro. Claro, que esa fue otra orden que dio, inundarlos. Claro, la orden Nerón, entonces, como se le conoce, no fue cumplida por Speer, pero la idea era destruir todo aquello que pudiese sostener económicamente a la población alemana. Y yo la diferencia entre el 67, yo no lo viví, pero de acuerdo con lo que son los relatos, lo que era la izquierda de esa época y lo que es la izquierda ahora, la izquierda en esa época por lo menos tenía un proyecto de construcción de sociedad. La izquierda de ahora no tiene nada. Nada. Bueno, y hay otra cosa, Johannes, que la izquierda de esa época se molestaba cuando le decían que ellos eran extremistas de izquierda y comunistas. Y de ahí nació el episodio en que Miguel Ángel Solar, que estaba a la cabeza de la toma de la Universidad Católica, discurrió, cuando el Mercurio dijo, este es un movimiento de extrema izquierda conducido por los comunistas, discurrió el famoso letrero que le produjo un efecto devastador al Mercurio. Yo estaba allá, así que me acuerdo. Chileno, el Mercurio miente. Un letrero que tenía toda la extensión de la Universidad Católica, o sea, era un letrero de una cuadra con letras enormes y que se quedó ahí por mucho tiempo. En el Mercurio produjo verdadera consternación esta situación, porque además el público lo recogió con avidez, ¿eh? Porque en Chile había en ese tiempo, no sé si ahora también, una cierta animadversión contra la prensa derecha y contra el Mercurio en particular, porque el Mercurio era mucho más de derecha de lo que es hoy.
Y entonces, cuando el Mercurio denunció que la extrema izquierda estaba a cargo de toda esta revolución y que el comunista y socialista extremos eran los que encabezaban la toma, ellos desmentían que tuvieran esa clase de vinculación y, y mandaban cartas al Mercurio en desmentido. Había un sacerdote que yo conocía porque había sido exalumno de St. George's, el padre Canepa, estaba Jorge. muy a favor de la toma y que estaba muy enojado con el Mercurio y mandaba cartas al diario para decir que no, que ellos no eran extrema izquierda. No, para nada. Pero al mismo tiempo, Miguel Ángel Solar lo primero que hizo fue irse a quitar a las poblaciones después de estar ahí en la universidad, o sea, era un activista de extrema izquierda. Finalmente entiendo que se recibió de médico, ha sido muy discreto en el resto de su carrera, parece que no se ha metido en política, y Dos entiendo cosas. que hoy día sigue activo. Muy interesante lo que dice Hermógenes, porque yo viví una experiencia hace 3, 4 años con Miguel Ángel Solar. Nos convidaron, fue el 2016, me acuerdo porque era justamente un año antes de los 50 años de la toma, ¿no? Nos convidaron a una mesa redonda dirigida por Noah Titelman, que era el presidente de la FEUC en esos momentos de Revolución Democrática hoy día, ¿no? Del Frente Amplio. Y entonces, bueno, claro, las preguntas que me hicieron a mí eran todas preguntas dificilísimas, qué sé yo, las preguntas que le hacían a Miguel Ángel eran todas para que él se luciera, pero a medida que avanzaba el debate, yo me daba cuenta que la cara del moderador, de Noah Titelman, era de bastante disgusto, porque Miguel Ángel, tal como sugiere Hermógenes, es un hombre que se dedicó realmente al servicio social médico en el Alto Biobío. Y entonces recordar lo que había sido 49 años antes, su actividad como dirigente estudiantil lo tenía sumamente incómodo. Y todas sus respuestas fueron, mire, yo no creo que las cosas deban plantearse así, mire, a mí me parece que las circunstancias hoy son otras, de una moderación, diría un hombre de, perdón, no voy a citar un partido que no me hace, no tengo ninguna simpatía, pero como de Bópoli, más o menos, ¿eh? Esa era su posición hoy día. Al punto que cuando iba terminando el debate, que no había sido tal, porque nunca tuvimos ese enfrentamiento de posiciones que se procuraba, ¿no? Yo no estaba en el 67 en la universidad, pero tenía una cierta trayectoria como conocedor de la reforma, al punto que cuando terminaba el supuesto debate, le dijo Tielman a Miguel Ángel Solar, bueno, y el año que viene, le dijo Miguel Ángel, esperamos contar con usted aquí para celebrar los 50 años de la toma. Y él lo interrumpió, por ningún motivo, le dijo, no me inviten, no, por ningún motivo. Lo cual dejó al FEUC en un estado de shock. Y la segunda cosa que brevemente quería contar, a raíz de que Hermógenes mencionaba a Jorge Canepa, a quien yo también conocí en St. George, obviamente, es que menos de 2 años después, 11 de agosto del 67, junio del 69, la infiltración comunista había llegado a mi colegio, a nuestro colegio, Hermógenes. Por lo tanto, lo que Jorge Canepa negaba era una realidad en junio del 69, cuando no solamente el profesor Gustavo Miranda Narea, contratado para enseñar filosofía, pero en el fondo un activista de lujo, organizó la llamada Semana de la Educación, que rompió la estructura educacional y cultural del colegio, sino que el invitado de lujo, aquí a un evento a pocas cuadras de donde estoy yo ahora en mi casa, aquí en la misma calle, en Marchán Pereira. Yo vivo en la esquina de Galvarino Gallardo con Marchán Pereira, aquí a 3 cuadras, ¿se acuerdan donde estaban las monjas argentinas? Y ahora está la Universidad Autónoma. Ahí tuvo lugar un acto cultural con Víctor Jara, por supuesto militante del Partido Comunista, y el momento en el cual Víctor Jara canta su agresiva canción recién compuesta, hacíamos mención en un programa anterior a ese acontecimiento, ¿no es cierto?, a la matanza de Pampirigoyen en Puerto Montt, y le advierten a Víctor Jara, viejo, está presente un hijo de Edmundo Pérez Ujovich. Y a Víctor Jara le dio lo mismo y la cantó exactamente igual nomás. O sea que curiosamente lo que Jorge Canepa decía 2 años antes, de que no era cierto que había de ninguna manera infiltración comunista, se comprobó directamente 2 años después al interior del colegio en el cual Jorge Canepa era profesor. Bueno, eso se manifestó mucho en el colegio porque yo ingenuamente creía que era el mismo colegio en que había estudiado yo y que me gustaba la formación que había recibido, y cuando mis hijos estuvieron en edad escolar, fui a matricularlos, matriculé a los 2 mayores, y ahí me encontré con un Father Plasker, que era nuevo,
y que me citó a una reunión y me dijo que teníamos que constituir una célula para ver cómo cambiábamos la sociedad. Yo le dije, oiga, padre, si yo quiero que enseñen a mis hijos, usted me está enseñando otra cosa a mí, yo no voy a participar en esto. Inmediatamente hablé con los curas de mi tiempo, que eran el Padre Provenzano, el Padre Hubert, el Padre Sen, que estaban todavía vivos, y les dije, oiga, están pasando estas cosas, y ellos me manifestaron que estaban muy preocupados y que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Y entonces me convertí en uno de los fundadores del Colegio Tabancura del Opus Dei, porque ahí llevé a mis hijos. Alcanzaron a estar un año en el St. George. Y me acuerdo de haberle pegado injustamente a uno porque en el St. George pasaban cosas muy raras. Y uno de mis hijos dijo que uno de los padres, que era chileno, no era norteamericano, le había dado un beso a una miss. Y yo le pegué en la boca por decir eso. Y era verdad que el padre le pegaba. Y después se casó con la Miss y después tuvieron muchos hijos y fueron muy felices. Bueno, les voy a decir una Pero cosa, cosas. a mí honestamente me parecen ese tipo de padres mucho más recomendables que otro tipo de padres que también han habido. Porque yo... Ninguno de los dos, Johan. No, sí, yo soy partidario. Esa medida administrativa del Vaticano de prohibir a los sacerdotes el matrimonio la encuentro que por lo demás, hasta el año 1000... el celibato es un gran don de Dios, no es un tema del Vaticano. No, el celibato es un gran don de Dios. No. Para quienes tienen el don del celibato es un gran don de Dios. ¿Queremos debatir sobre eso? Porque en ninguna parte dice, pues estamos hablando aquí entre gente que está formada legalmente, en ninguna parte dice entonces en el Nuevo Testamento que revoca el Viejo Testamento. No, pero y, en el Viejo Testamento dice claramente, reproducidos y poblad el mundo. Y no dice, con excepción de los sacerdotes. No, así que... pero hay un don para una unión más directa con Dios que se llama celibato. No es para la especie, porque la especie se habría extinguido rápidamente. Es un don específico de Dios. Sí. Si sometemos a votación el punto, vas a perder, porque yo siempre he pensado que los curas podrían casarse perfectamente. Como lo hacen en la Iglesia Ortodoxa. Pero se privaría la Iglesia de un gran don que es el celibato. No lo sé. Yo creo que el celibato ha servido para esconder marxistas con tendencias medias raras. No, sí, por supuesto, pero todas las cosas buenas sirven para cosas malas. Hay casas preciosas en las que de repente, en ausencia de sus dueños, se mete un ladrón y la habita durante una semana, pero eso no daña la dignidad de la casa. Cambiemos de tema porque nos dividen. Sí, no estamos como dicen ahora, los temas que nos dividen hay que dejarlos de lado. Igual. Es bueno que quienes asistan a nuestro programa vean que cada uno de nosotros es irreductible en cosas distintas. Evidentemente, pero la gracia es que uno no tiene por qué tener siempre la misma opinión y sin embargo uno puede disfrutar de una conversación. Por supuesto. Teniendo posturas distintas. Eso es algo que se ha perdido en nuestro país. Pero volviendo a la historia, ya tenemos a la católica en manos de la izquierda, al St. George en manos de la izquierda. Y eso fue bastante importante después. Y el gobierno militar tuvo que intervenir el St. George, al mismo tiempo como tuvo que intervenir la católica. Que además funcionaron muy bien en todo ese tiempo, porque durante el gobierno militar a mí me convidaban al St. George a hablar con los alumnos y a contarles mi experiencia como exalumno. Y había un sacerdote muy hostil ahí, que era el Padre Juelan, que era muy de izquierda. El curita de Machuca, el curita que claro, sale... que fue el rector en tiempos de Machuca. Y en mi tiempo también. En el colegio, cuando intervenimos los militares y todo, siguió Juelan ahí, obviamente muy opuesto, y muy siempre formando parte de la resistencia al gobierno militar. Pero estaba ahí también una niña que encontré yo siempre muy agradable y que supo manejar las cosas muy bien, que era la señora del ministro Alejandro Foxley, que se llamaba Gisela Tapia. Y ella tuvo bastante autoridad y manejo ahí para entenderse en una situación que era difícil, porque la intervención militar del gobierno fue decidida, como todo lo que hacía el gobierno militar, que no andaba mucho con medias tintas, sino que Pinochet en ese sentido era un maestro, porque dictó cátedra, y una vez que le fueron a decir que había un rector marxista en una universidad del sur, no me acuerdo si Magallanes o en la zona austral, inmediatamente cambió el rector y dijo, no se va.
se va hoy. Y lo sacó porque no era como Piñera. Entonces, y por eso es que tuvo 17 años. Y Piñera va a llegar rajuñando, si es que llega a 4. Con 7% de Era un hombre que aprobación. cortaba el queque, o sea, cortaba por lo sano. Y entonces en el St. George hizo lo mismo, se hizo cargo, pero esta niña que me tocó conversar con ella y todo cuando me convidaban a dar estas charlas, que tenían la molestia visible de Whelan, y los alumnos que eran bastante discos también y me echaban talla, en fin, por mis puntos de vista. A lo mejor estaba un niñito llamado Gonzalo Rojas ahí insolentándose conmigo. No, yo salí el 70, yo soy el curso del cambio de Pedro Valdivia a Vitacura, soy el curso Ya, de la elección de ya, Allende, yo soy ya. del curso de muchos mapucistas, de Máximo Pacheco hijo, de Rafael Guilizasti, que después presidiría la Confederación, pero que era un mapucista importante, Sí. de Jorge Bande. En mi curso hay un chiquillo, un compañero de curso que murió combatiendo por el MIR, Rogelio Tapia de la Fuente, se llamaba Rogelio además. Sí. O sea, mi curso 70 fue un curso bien complicado. Quizá el curso anterior, el 69, fue el más complicado de todos. Andrés Pero Pascal, ¿en cuál estaba? No, Andrés debe ser 62, 63, 64, por ahí, porque ya el 67 está en la alta dirigencia del MIR. Sí. Es interesante constatar que el movimiento revolucionario en Chile fue un movimiento que nació desde las élites. Claro, bueno, por supuesto. No es un movimiento que nazca en la población La Victoria no, es un movimiento que nace de las mejores familias de Chile. Bueno, y el Pige Allende, sí, el Pige Allende lo dice todo. El Pige Allende era un aristócrata de Viña que se creía revolucionario desde que estaba en el colegio, porque yo conversaba con un compañero y amigo de él, que después fue marino y después fue gerente del Mercurio, que era Carlos Eastman Beach, primo hermano un tío de Agustín Edwards, hermano de la mamá de Agustín Edwards Eastman, y él contaba que el Pige Allende era muy amigo de ellos, iban a fiestas y bailoteos y cosas así en Viña del Mar, y después cuando terminaban los bailoteos, el Pige Allende se subía a un banco de la plaza de Viña y empezaba a decir discursos revolucionarios y en medio de todos los demás que le pegaban unos palmadas, tiraban patadas y lo pifiaban, pero entre todos se reían y lo tomaban humorísticamente, pero eran muy amigos. Así que obviamente los conductores eran gente de la clase alta. Ese es el principal problema. El principal problema es cuando la clase alta empieza a fallar y pierde el sentido de su misión, que es una misión de conducción, que por algo son los que reciben la mejor educación y tienen más medios. Y ahora acabo de oír un gallo que me cayó muy bien de una cosa que se llama La Vereda, que es un gallo que termina diciéndole a los dirigentes, a la gente de clase alta, diciéndole, oye, no te quedes tranquilo, se te van a ir a meter a tu casa y a tu barrio. Y si tienes plata, yo te voy a decir que lo que te falta son cojones. Y ahí termina. ¿Y cómo se llama este señor? Fíjate que no dice el nombre, pero es un video que llegó y lo he encontrado en varios WhatsApp. El señor habla muy bien, barba blanca, sí, y le advierte a la derecha que la revolución se la va a ir a meter a la casa, que no se crean que están libres. Y termina diciendo eso, que ustedes no usan sus medios y su personalidad para cambiar el curso de las cosas, la revolución va a ganar. Se le van a ir a meter a ustedes a sus barrios y a sus casas. Porque Sebastián no Cristi es el nombre le dice, pero no tienes cojones. Punto. De ahí termina el comentario. Bueno, muy adecuado, porque creo que ese es el punto, la cantidad de dirigentes empresariales que votaron a prueba es vergonzosa. Bueno, y eso te revela que está fallando la base de la cúspide. Esa es una situación que se dio el año 70 también. El año 70, los aviones salían llenos de la gente que dejaba todo abandonado y vendían sus casas por una bolsa de cebolla. Yo me acuerdo que mi padre me comentaba eso con mucha vergüenza de
de gente que hablaba mucho y a la hora de los que hubo, así hicieron las de Villadiego. O sea, no fue bueno, que ese fenómeno fue bastante general. Incluso el propio Jaime Guzmán se fue del país, pero afuera se dieron cuenta de que su misión estaba aquí y volvió muy luego. Yo iba a comentar fueron justamente muchos amigos, y yo los miraba con cierta envidia porque iban a buenas situaciones afuera. Incluso empecé a pensar, a lo mejor este va a ser un país comunista, me convendría buscar una pega en alguna parte. No era fácil tampoco irse, pero se fueron muchos amigos nuestros. Un destacado empresario como fue Ricardo Claro se fue y estuvo viviendo, él tenía medio y tenía fortuna, estuvo viviendo en España, pero de repente decidió que su papel estaba acá y se vino para acá y fue muy combativo Ricardo contra la UP. Era un gallo que iba a la pelea incluso y peleaba como, en fin. Una experiencia familiar para complementar lo que comenta Hermógenes. Mi padre era un hombre de una posición media, no era un empresario, sino que era un asegurador. Mi padre tenía una compañía de seguros. Y rápidamente sacó a mi hermano mayor con su mujer y sus 3 hijos niños, los sacó de Chile y los colocó en España con amigos suyos aseguradores. Mi hermano, de hecho, hizo toda su vida allá. Su señora, mi cuñada, sigue viviendo allá después de 51 años. Se fueron, 50 años, acaban de cumplir 50 años, se fueron en marzo del 71. Y sus 3 hijos son españoles, excepto que el mayor es un caso muy curioso porque se vino a los 17 años a Chile y hoy día es general del Ejército de Chile. Una cosa impresionante, general en activo. Y, hombre, habla así todavía, por eso le dicen el coño Rojas, joder, porque hizo toda su vida en España. Y cuando yo entré en marzo del 71 a la Católica, hubo una cosa que no logré entender muy bien. Éramos 70 alumnos en primer año de Derecho. Yo estudié Derecho hasta segundo y después hice paralelamente tercero de Derecho y primero de Historia, hasta que egresé de Derecho, di mi examen de grado y después egresé de Historia y armé las 2 licenciaturas. Pero lo que me llamó mucho la atención en marzo del 71 es que de los 70, yo debo haber sido uno de los 2, 3 o 4 exalumnos de colegios particulares. ¿Dónde está mi generación?, me preguntaba yo. Claro, lo que había pasado es que muchos de mis compañeros, primero, no querían por ningún motivo estudiar Derecho, porque les decían en sus casas que era tarea perdida, o sea, ya los estaban haciendo renunciar a la idea de entrar a la pelea, por así decirlo, porque el Derecho es una carrera en la que evidentemente a uno lo forman para entender, entre otras cosas, los conflictos, ¿no? Si es necesario mediar, si es necesario derrotar. Y segundo, porque algunos de ellos, no muchos, pero algunos de ellos se habían ido con su familia. No era solamente que la familia les hubiera aconsejado no estudies Derecho, sino que se habían ido con su familia. Entonces, yo viví unos primeros meses en la Facultad de Derecho que me hicieron bien también, sin el grupo natural de referencia de los niñitos de San Ignacio, Verbo Divino, Padre Francés, St. George, que eran los 4 colegios, Liceo Alemán, sumémosle todavía, ¿no es cierto? Pero me hizo muy bien porque conocí muy rápido el movimiento gremial, y en el movimiento gremial ahí apareció Jaime con la idea de que, bueno, si él había pensado por algún minuto que Chile no tenía sentido ni destino, no, había que dedicarse. Ya llevaba 4 o 5 años dedicado al movimiento gremial, lo había fundado en marzo del 66, el de Derecho de la Católica. Había que dedicarse a defender la universidad, a consolidar una vida universitaria transparente, noble, limpia, y eso significaba, desgraciadamente, enfrentar la rectoría de Castillo Velasco, enfrentar a la Brigada Universitaria Socialista, a las Juventudes Comunistas. Una última anécdota que quizá la gente más joven no sabe, y es que se iba a clase con las camisas partidistas. Las Juventudes Comunistas iban a clase con su camisa Burdeos, ellos la llaman Amaranto en realidad. Las Juventudes Socialistas iban a clase con su camisa gris. La Juventud Demócrata Cristiana iban a clase con su camisa azul. La Juventud Nacional iba a clase con la camisa blanca. O sea, había de tal manera una identificación con la vida partidista y con el conflicto latente, y ya no latente, sino que fue abierto, que la gente no tenía ninguna vergüenza de ir a clase con la camisa del partido. Y la Democracia Cristiana iba con la camisa amarilla, ¿no? Bueno, era azul, lo cual a mí me da mucha pena porque yo el color azul, como todos ustedes saben y lo pueden apreciar en pantalla,
le tengo el mayor de los respetos, De los admiración, y respetos. más que una pasión, un sentimiento lo mío. Bueno, Pero yo vine a Amaranto porque íbamos a hablar de estas cosas. Una consulta, porque nosotros estamos un poco divagando, porque al final usted, don Gonzalo, el año 70, junto con Jaime Guzmán, entran a pelear ya en una situación de descomposición de lo que eran las autoridades universitarias, lo que ha sido la estructura universitaria. Una pérdida del sentido de la universidad, como lo hemos vivido también en Chile en muchos casos, que la universidad se supone que es un espacio de debate, es un espacio democrático de intercambio de ideas, que nuevamente está bajo asalto brutal. Pero ese fenómeno se dio de antes y naturalmente que se da desde la cúpula. Es interesante ver que entonces el rector Vivaldi, por ejemplo, sea a través de su no utilización de la autoridad, uno de los más grandes impulsores de la destrucción del concepto Universidad de Chile. Pero sí él es un revolucionario, hombre, si ha sido siempre eso. Es lo mismo que tratar de descubrirle la beta democrática a Michelle Bachelet, si nunca la ha tenido, si ella es una revolucionaria. La Michelle Bachelet, cuando volvió la democracia a Chile, gracias al gobierno militar, y había que inscribirse en los registros electorales y todo eso, ellos no querían, pero al final todos se terminaron inscribiendo. Se formaron las coaliciones, se formaron los partidos, y la Michelle Bachelet se fue con los comunistas. Ella no era socialista, se fue al país, que era el conglomerado liderado por el Partido Comunista. Partido Amplio de Izquierda Socialista. Claro. La Michelle Bachelet fue, en la primera elección que hubo, fue candidata del país a concejal por Las Condes, ¿eh? Y sacó muy pocos votos, así que no salió elegida. Su popularidad nació después, pero ella es de alma de extrema izquierda y está con todos los procesos revolucionarios. Lo que sucedió fue que en su primer gobierno la pilló de sorpresa. La pilló de sorpresa y se dio cuenta de que ella, la popularidad que tenía y que la llevó a ganar la elección, provenía de que había mostrado una cara complaciente y reconciliadora, porque ella se había subido un tanque que se suponía que era un gesto de magnanimidad y de amistad hacia los militares. Pero es todo lo contrario, ella sigue siendo extrema izquierda en su alma y en su relato, que lo ha cambiado con respecto a la realidad, por supuesto, porque ella ahora se declara que fue torturada, cosa que es falsa, porque yo la vi a ella antes de que fuera popular y cuando la nombraron primero en un cargo en algún gobierno de la Concertación, que puede haber sido ministra de Salud, en un programa en que la entrevistaron, le preguntaron directamente, ¿usted estuvo detenida? Sí, estuve unos días detenida. ¿Y le aplicaron torturas? No, nunca me torturaron. Dijo, eso podrá decir lo que quiera hoy día, que lo ha dicho lo que quiera, porque fue haciendo un upgrade de sus supuestas torturas. Pero yo la oí decir claramente que no había sido torturada. Su mamá, bueno, esto lo he documentado en mis libros, su mamá nunca ha dicho que hubieran sido torturadas cuando estuvieron 6 días detenidas, porque eran personas de extrema izquierda, ella era ayudista del MIR, o sea, estaba metida en la cosa terrorista de Festón. Eso no lo digo yo, lo dice un libro de Andrés Insulza y Ortega, el periodista hombre, se llama Ortega, que hicieron la no autorizada de Michelle Bachelet, que son dos periodistas de izquierda, no necesariamente contrarios a ella, pero le hicieron con mucha independencia. Y ellos ahí relatan con lujo de detalles cómo ella actuaba en el MIR en los años 70. O sea, era lógico que corría el riesgo de ser detenida. Y tuvo 6 días, como digo. Pero nos estamos saltando de nuevo 20 años. Bueno, pero ¿qué nos cuesta volver 20 años al presente? Yo quería volver al 71 porque me pasó una cosa en mi familia, pasó una cosa que salió Allende con enorme sorpresa de todos nosotros que estábamos seguros que iba a salir Alessandri, y yo sigo seguro hasta hoy que salió Alessandri, pero podemos dedicar otro programa a que yo fundamente esa afirmación que parece bastante audaz. Y al día siguiente
todos creímos que venía el marxismo-leninismo a Chile, y mi mujer se fue a sacar carnet de identidad para mis hijos, que en ese momento eran 3, al registro civil más próximo, y se encontró con una cola de 1000 personas o no sé cuántos miles de personas, en la cual estaba la agitación mayor, porque toda la gente lo que quería era tener el carnet ya, porque creían que el comunismo de repente iba a dar el zarpazo y nadie iba a poder salir de Chile. Y en lo que presenció ella en medio de eso, estuvo un día entero haciendo cola para sacar los 3 carnets, era la vituperación que sufrían las mamás demócratas cristianas que habían ido y que todo el mundo sabía cuáles eran, que era toda gente que se conocía, que fueron de las primeras a ir a sacar el carnet para arrancar del comunismo que su partido de Allende, porque fueron los demócratas cristianos los que eligieron a Allende en la segunda vuelta en el Congreso Nacional. Así que quería aportar ese testimonio directo de la reacción que hubo en Chile cuando salió Allende, que fue espontánea de toda la gente que quiso tener su carnet de identidad al día para poder salir cuanto antes, porque lo que había pasado en los países donde gobernaban los comunistas y los marxistas era que cerraban la frontera. Entonces, esa experiencia la gente no quería correr el riesgo de tener que sufrirla en Chile y quedarse sin documento. Era un aporte que quería hacer para volver al año 71. Ya, pero yo tengo que volver a antes. Si ese es el tema, si todavía estamos en el gobierno de Frey. ¿Y entonces? Bueno, sí, el tema era que nos saltamos de la revolución universitaria, y yo quiero tocar, no solamente quería tocar ese tema porque es un tema relevante desde el punto de vista de lo que es la generación de las élites que después condujeron el proceso revolucionario en Chile, sino que también porque se producen una serie de amagos que ya empiezan a mostrar cómo la institucionalidad se empieza a desmoronar, que es el caso, por ejemplo, de Biot. Bueno, ese caso es distinto, es otra cosa. Biot fue un caso absolutamente apolítico. Era un malestar material del ejército. Frey aplicó o sea, sus ministros del sector económico decidieron que había que reducir muchos gastos para incurrir en enormes gastos en que incurrieron con la parte política del régimen, en la promoción popular y hacer activismo político y llevar a cabo la reforma agraria y todas esas cosas y creando nuevas instituciones. Y había que recortar de otras partes del presupuesto porque tenía buenos ministros de Hacienda, como eran serios por lo menos, Sergio Molina, Andrés Saldívar, un tipo que se manejaba bien en la parte económica. Entonces, los tipos no hacían locuras. Y para conseguir la plata para hacer toda la demagogia que hicieron, empezaron a recortar el presupuesto a defensa. El país estaba, la verdad es que estaba absolutamente indefenso y los militares estaban muy mal pagados. Y había un enorme descontento que no era político, no era un asunto político, sino que estaban muy mal pagados y era un sector postergado de la nacionalidad. Y este malestar de repente estalló en la persona de Biot, y encontró que era una falta de respeto que estuvieran a ellos sometidos a un régimen de vida que era indigno de su postura, por último, en la sociedad chilena, como personas de un vivir pasablemente respetable y digno, que no lo podían sostener. Y entonces, bueno, yo le voy a contar al general Pinochet anécdotas de esto de Biot. Él un día nos convidó a almorzar a directores de diario al edificio de Diego Portales cuando todavía estaba ahí, nos dijo, en el caso de Biot, dijo, yo aprendí que no se puede mantener un secreto si uno se lo cuenta a alguien. O sea, si usted quiere mantener un secreto, no se lo puede contar a nadie, el secreto es secreto. Me quedo yo, no se lo cuento ni a mi señora. Porque yo, dice, cuando Biot produjo este movimiento, que era secreto, me dijeron en secreto que no le dijera a nadie y que esto se iba a producir. Y voy al banco a una gestión con el agente, y yo estaba en Iquique, en ese momento estacionado en Iquique, y el agente me dice, oiga, coronel, ¿y cómo va el movimiento de Biot?
Vi que el agente del banco sabía, dije yo, no, esto se fue al diablo, ¿no? Se acabó antes de comenzar. Y yo creo que el problema fue ese, que el problema fue que se presentó por todas partes lo que quería hacer Dios, pero lo que quería hacer, y que lo logró en gran parte, porque obtuvieron indudablemente un mejoramiento de su situación, fue un movimiento exclusivamente gremial. No tuvo nada que ver la política, y tanto es así que el propio Guido alguna vez en confianza declaró, en ese tiempo yo tenía conocimiento de personas que a su vez lo conocían a él, decían, si yo me hubiera querido tomar la moneda, lo habría hecho perfectamente y respetando las luces rojas, porque hicieron todo lo que quisieron sin ningún problema, hasta que el gobierno reaccionó y ahí salieron, obviamente, a la calle a poner orden. Y se terminó el movimiento de Biot, y el gran artífice de la pacificación de los ánimos fue el doctor Patricio Silva Garín, que era subsecretario de Frei y que al mismo tiempo trabajaba en el hospital militar y tenía excelentes relaciones con los militares, y le dijo a Frei, mira, yo voy a arreglar esto, y él fue a hablar con Biot, en fin, y fue el verdadero artífice de la solución que se encontró, que no fue fácil, pero al final la sangre no llegó al río. Bueno, no sé si les conté que yo en esos años hice mi servicio militar. No sé si les conté ya eso en Mujeres o no. No, no lo has contado. Yo, el 69-70, en tercer y cuarto medio, los que hicimos el servicio militar escolar, que después se suprimió ya cuando comenzó el UP, porque el ejército tenía mucho temor, obviamente, de que hubiese infiltración entre nosotros, entre los jóvenes de últimos años de enseñanza media, de parte de los partidos políticos, así que decidieron terminarlo. Íbamos a campaña a San Manuel de Melipilla, ahí donde el ejército tenía un predio, no sé si lo sigue teniendo o no. Y nuestra instrucción de lanzamiento de granadas fue con piñas de pino. Nos tuvimos que subir nosotros y nos dijeron los tenentitos, me acuerdo, cabros que hoy día, bueno, son 5 años mayor que yo, 7 años mayor que yo, tenían 24, 26 años, teniente Astete, el teniente Aranda, el teniente Arangua, en fin, nos decían, muy apenados, eran cabros muy buenos, muy apenados, diciendo, oye, pucha, sentimos mucho que ustedes no van a lanzar nunca una granada en sus vidas y van a tener que lanzar estas piñas de pino. Y cuando llegó el momento de hacer ejercicio de lanzamiento de mortero, el mortero 81 milímetros, porque nosotros dependíamos del escuadrón escolta, que era de caballería, y por lo tanto el mortero es tradicionalmente arma de caballería. Hicimos un lanzamiento de mortero porque no había más granadas de mortero disponibles para darle instrucción a un contingente que se suponía que quedábamos formados en la reserva. O sea, yo hice mi servicio militar y se suponía, de hecho me tuve que empadronar en el 78, poquito antes de irme a comenzar mi doctorado. ¿Se acuerdan? Vino el empadronamiento de la reserva por el riesgo de guerra con la Argentina, que en fin, estuvimos ahí a un milímetro, ¿no es cierto? Y yo, a mí me daba mucha vergüenza reempadronarme el 78, porque yo decía, si apenas disparé unas pocas veces con un Mauser, disparé una vez un mortero y mi lanzamiento de granada fue con piñas de pino. Eso revela en la práctica el estado de abandono, de desafección total que el gobierno de la democracia cristiana tenía respecto de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército. Bueno, lo que explica también la falta de reacción ante lo que pasó en Laguna del Desierto. Por supuesto. Bueno, claro, eso fue penoso, porque era tal el desabastecimiento de las Fuerzas Armadas que lo que hicieron fue embarcar contingentes en los aviones de línea de la línea aérea nacional, porque no había otra manera de llevar tropas para el sur. Y entonces llenaron aviones de pasajeros que tuvieron que dejar de cumplir con su itinerario para llevar soldados al sur, porque estaban en la inotia más extrema, nuestras Fuerzas Armadas, y no tenían como, yo creo, ni siquiera 24 horas de sostener un enfrentamiento bélico con un país vecino, que además en ese tiempo tenía una superioridad enorme sobre Chile en materia militar. Que fue un episodio lamentable, y lo más lamentable es que fue otro demócrata cristiano, Patricio de Lugo, en el que le puso la rúbrica a la entrega de Laguna del Desierto,
porque ni siquiera presentó los recursos que Chile podría haber presentado. Sí, Chile tenía la razón en ese litigio. Chile tenía la razón. El único jurista serio de los tres que dictaron el fallo era el salvadoreño. No me acuerdo en este momento el apellido, era un hombre de más edad y de gran prestigio internacional salvadoreño. Le dio la razón a Chile, pero se perdió por 2-1. Bueno, Patricio Aylwin dijo un pedacito más, un pedacito menos, ¿no? Ese fue su comentario. O sea, cuando el presidente de la República, sí, hemos tenido unas dirigencias políticas miserables. Cuando un presidente de la República, más allá de que uno gane o pierda un litigio fronterizo, pero cuando dice un pedacito más, un pedacito menos, la verdad es que uno queda, dice, ¿sabes qué más? Y usted es presidente de la República. Eso ni siquiera un lustrabotas en la Alameda no diría algo así de su país. Pero bueno, Johannes, como siempre, yo a las 7 tengo que abandonarlos porque tengo que terminar hoy sí que tengo que terminar la columna para el diario. El otro día tenía otra cosa, pero ahora tengo que terminar la columna. Y voy a esta excusa no te la admitimos porque la diste la semana pasada. La semana pasada era para esta semana. La semana pasada no, la antepasada sí. Acuérdense que yo ahora soy quincenal. Con la columna. No, hace 15, si ahora yo soy quincenal. Si no, desgraciadamente somos todos quincenales ahora. Yo sí, perdí el espacio que usted tenía. Es un medio de prueba irredarguible, claro. Si es quincenal no puede haber sido la semana pasada. No. Pero la excusa la esgribiste. Sí, 2 semanas atrás, efectivamente. Sí, pero como dicen en el ejército, la excusa agrava la falta. Nosotros no, es que hay que explicar por qué uno tiene que salir nomás. Pues sí, comprendemos. Un abrazo muy fuerte para Hermógenes, para Johannes. Muchas gracias. Semana, igualmente. Nos toca la Unidad Popular, ya tenemos que ir entrando en la UP con todo entusiasmo. Con toda la Unidad Popular a partir de la próxima semana. Un abrazo muy grande y hasta el lunes. Igualmente, muchas gracias. Y yo aprovecho de agradecer entonces a mis auspiciadores, que son Magenta Capital, que es una fintech que te permite abrir una cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo, ideal para proteger y aumentar tu patrimonio en estos tiempos difíciles en Chile a través de distintos instrumentos financieros con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Y por supuesto tengo que agradecer también a Haye Propiedades, que es el mejor corredor de propiedades de Chile. Señora, señor, si usted tiene una propiedad para vender o tiene interés en comprar una propiedad, tiene interés en desarrollar un proyecto inmobiliario, póngase en las mejores manos, póngase en manos de Haye Propiedades y ahórrese los problemas. Y aprovecho también de pasar esta pequeña propaganda, no se le ocurra desconectarse, don Hermógenes, porque todavía tengo que recibir las preguntas del público, que es entonces para nuestro propio canal. Ya estamos de vuelta. Esas son las plataformas, ahí nos pueden encontrar. Patreon también nos pueden apoyar. Y por si las moscas, es siempre mejor tener más de un bote salvavidas, siempre y cuando, si es que a YouTube se le ocurre que la presencia del Nacional Libertario es demasiado pedirle la libertad de expresión y nos terminan borrando completamente. Don Hermógenes, ¿qué le parece si le respondemos un par de consultas al público respecto a los temas que nos tocaba? Con mucho gusto. Ok, veamos qué preguntas tenemos aquí. Comentarios para don Gonzalo, que ya se fue, dice, se agradecen sus comentarios. Región de Aysén, sí, por favor, a la gente de la región de Aysén a inscribirse en el Partido Republicano para que tengamos un partido a nivel nacional y podamos presentar candidatos en todos lados. De otra manera se empieza a hacer cada vez más complicada la cosa. Así que si usted tiene parientes, primos, amigos, un perro, oveja, lo que sea, inscríbalo en el partido. Porque importante, es complejo, es realmente complejo en un sistema donde
han modificado el sistema electoral de tal manera de solamente favorecer a los partidos, ir como independientes. Así que eso ha sido otro de los regalitos que nos ha hecho el sistema político, ¿no es cierto, don Hermógenes? No, es una vergüenza nacional el hecho de que los políticos se hayan apoderado del Estado, del aparato burocrático en particular, del dinero de los chilenos en la proporción en que lo han hecho, y privilegiando su situación porque ellos, como el actual ministro de Hacienda lo probó en un estudio que hizo, ganan un 32% más, o sea, un tercio más que en iguales funciones en el sector privado. Y los beneficios que tienen son extraordinarios. Incluso los partidos políticos son muy beneficiados por esto. Yo estoy en la formación de un partido político, es el único que se ha declarado heredero del legado del gobierno militar y por eso adherí a él, se llama Fuerza Nacional. Y es un partido que apenas se constituya, para lo cual necesita incurrir en distintos gastos, en fin, va a recibir una cantidad bastante sustancial de dinero por el hecho de existir. O sea, los políticos se han arreglado para darse plata a sí mismos con muy poco pudor, encuentro yo. Y realmente el súper rico en Chile es hoy el Estado. El Estado es absolutamente súper rico porque todos los que trabajan en él ganan más que los que trabajan en el sector privado en equivalentes funciones. Y además se quedan con la plata que es para los pobres. Como lo probó Rolf Schlieders en su famoso artículo, que él yo creo que le dio hasta miedo a la conclusión que llegó porque no lo vuelve a citar, pero fue el 1 de noviembre de 2019, cuando comprobó numéricamente que si la plata del gasto social llegara al 20% más pobre de las familias chilenas, no habría pobres en Chile y estas pasarían a integrar los niveles de más altos ingresos porque tendrían cada familia 2,5 millones de pesos mensuales a su disposición para cubrir educación, salud y otras necesidades, y serían familias de un buen pasar. Así que la plata está, el modelo dio la plata para los pobres. ¿Quiénes se quedaron con ella? Bueno, hay que ahí entrar a rajuñar en el sector público y ver todas las cosas que hacen los políticos con la plata que la población no sabe lo que hace. Ese es el problema. Ya. Nos dice Max Álvarez, acá hay una interesante pregunta. Dice, don Hermógenes, Pinochet en una entrevista dijo que Chile siempre ha sido un país dividido, de Pedro de Valdivia en adelante. ¿Está de acuerdo con esa apreciación? Por supuesto, haría alguna advertencia respecto a la palabra siempre, pero la división en Chile es un país difícil de conducir y de mantener unido. Ha sido muy fuerte siempre, ha explotado frecuentemente. Desde luego, durante toda la colonia, Chile fue un país en guerra. Pocos chilenos saben que Chile era un lastre para la corona española, porque los demás países producían. O sea, de los demás países la corona española se llevaba enormes riquezas. Y todavía hay tesoros no descubiertos que hablan de enormes riquezas contenidas en barcos que fueron hundidos y que no han sido descubiertos, y eran embarcadas desde las colonias a la metrópoli. Pero había una colonia, que por supuesto era la más pobre de todas, que se llamaba Chile, la cual no enviaba nada. Y todo lo contrario, la corona tenía que aportarle para suplir el déficit, porque éramos deficitarios ya como colonia, lo que se llamaba el real situado. El real situado era plata, que había que traer desde España para acá, para equilibrar el presupuesto, digamos, de las gobernaciones, de los gobernadores. Así que Chile fue siempre muy pobre. ¿Por qué? Porque tenía una guerra permanente. Y esa era la razón de la pobreza. Voy aquí a incurrir en un dato anecdótico que hizo el padre Guarda Geiwitz de Valdivia, que falleció recientemente. Escribió la historia de Valdivia y como mis antepasados son valdivianos, yo me interesé y he leído partes de la historia del padre, que son libros muy largos y muy interesantes. Valdivia, en una época, fue la principal ciudad de América del Sur, más grande que Santiago y más grande que Buenos Aires. ¿Y cómo dejó de tener ese estatus? Un rey araucano la destruyó por completo en el siglo XVIII. Era Valdivia, que era una joya como ciudad y como centro de actividad, en fin,
en 1700 y tanto, fue completamente arrasada. Y Valdivia no logró reponerse, y hasta cuando ya se había repuesto, ya gracias a la inmigración alemana, en fin, vino el terremoto del 60, que fue un aplastamiento adicional, el cual le ha costado mucho recuperarse, pero se ha recuperado. Valdivia es una gran ciudad ahora. Pero en su momento fue la joya de la corona latinoamericana. ¿Y quiénes la destruyeron? Otros chilenos, que eran en este caso los araucanos, que en un raid general y bastante efectivo, la arrasaron. Entonces Chile es un país que ha vivido como colonia en guerra, siempre. Y como país independiente también, pero siempre ha habido una capacidad en la clase dirigente de sofocar estas insurrecciones y mantener una república que fue ejemplar en América Latina en el sentido de que con guerras y todo, guerra civil entre pipionos y pelucones, que ganaron los pelucones, la república conservadora fue un ejemplo en América Latina de continuidad con los decenios, después con los quinquenios, que ya fue. Cayó en el parlamentarismo que desembocó en diversas crisis, que fueron las crisis de los años 20, el gobierno de Ibáñez, que duró 4 años, que fue un buen gobierno. Hay que estudiar la historia de Gonzalo Vial, que está bien detallado la labor de ese gobierno. Fue un buen gobierno con el cual los chilenos estaban satisfechos, pero lo afectó la crisis mundial del año 31. Y ahí cayó Ibáñez, más que caer se fue, porque si se hubiera quedado no lo habría echado nadie, pero se fue. Y se fue en medio de una revolución que provocó, últimamente ha estado de moda, porque hubo 9 gobiernos entre el 31 y el 32, y ha estado de moda porque se ha hablado de la República Socialista. Yo le he comparado con lo que estamos viviendo hoy. La República Socialista, que duró exactamente 12 días, era encabezada por un Comodoro Marmaduke Grove, ¿no? Don Marmaduke Grove, en inglés Marmaduke Grove, porque era inglés, de ascendencia inglesa. Y Marmaduke es un nombre muy, muy british, muy Scottish en realidad. Este coronel era tan popular como es en este momento la Pamela Giles. Encabezaba todo, si no había encuestas, pero desfilaban todo el día vivándolo. ¿Quién manda el buque? Marmaduke. ¿Por qué? Porque hacía cosas igual de demagógicas que Pamela Giles. Devolvió todas las cosas empeñadas en la casa de crédito prendario gratis, sin pagar, con lo que quebró el sistema de crédito prendario, por supuesto. Pero la gente iba a buscar sus cosas sin pagarlas. Se demoró 12 días en perder el gobierno. No, pero es que ahí salió un coronel que no es muy nombrado, y no me acuerdo el nombre en este momento, que dijo, no, esta chacota no puede seguir. Y los tomó a todos presos, porque eran pocos, y los mandó a la isla de Pascua, muy de acuerdo con la Marina, que los pusieron en un barco y se los llevaron. Y ahí se acabó. Y ahí tomó Carlos Dávila el poder y hubo distintos golpes, en fin, pero por lo menos ya el país quedó enrielado. Es como si ahora alguien diera un golpe en la mesa y dijera, no, dejémonos el chacota aquí, paremos las cosas y aquí se respeta la Constitución. Y se celebran elecciones a fin de año. Y ahí, en ese fin de año, salió Arturo Alessandri, restableció el orden, y con su ministro Gustavo Ross ordenaron muy bien Chile, fue un muy buen gobierno, y hasta la elección siguiente, el 38, esa es otra historia. Pero Chile siempre ha tenido estos problemas, y hemos en programas anteriores analizado otras situaciones como las del año 57, la revolución que hubo en Santiago, muy parecida a lo que pasó el 2019, la revolución de la Chaucha, el 49. Si nos remontamos más atrás, el mitin de la carne de 1905 fue terrible, con muchos muertos en Santiago, porque hubo un alzamiento general que arrasaron con Santiago y ahí los vecinos salían a la esquina de sus cuadras armados de fusiles y escopetas de su propiedad para evitar el saqueo y los asaltos. Y eso fue terrible también, y se reprimió por la fuerza. Así que no, Chile es un país difícil de manejar y necesita una mano firme que lo conduzca. Don Hermógenes dice aquí, Axel Volseimir. Sí, don Hermógenes, ¿qué influencia tenía Milton Friedman con Pinochet?
No creo que mucho, ¿no? No, la influencia directa de Friedman con Pinochet no existió. Lo que pasó es que Pinochet tuvo, en ese sentido, yo lo llamaría un intuitivo genial, porque él tuvo que cortar el queque para resolver cómo se iba a manejar la economía, que era el gran problema que había. Y él personalmente respaldó a los Chicago Boys en todo momento, hasta el 82, en que tuvo lo que él llamó juego de piernas y los anduvo abandonando por unos pocos meses. Pero si no es por él, cambia la política económica, no hay la política económica que tuvimos, no habríamos tenido el éxito que tuvimos, porque Pinochet los respaldó y eran bastante radicales los Chicago Boys. O sea, le exigían al gobierno rectificar ya, cortar por donde está sano. Y el año 75, los Chicago Boys dijeron, esto no da para más, se equilibra el presupuesto como dé lugar, y echaron a un 30% de la administración pública, que estaba sobrepoblada y todo, pero echar un tercio era mucho, pero lo hicieron, y Pinochet lo respaldó. Y hubo un frenazo recesivo tremendo el 75, pero el presupuesto se equilibró, y el 76 Chile empezó a crecer, y después 77, 78, 79, 80, 81, creció 7%, 6%, o sea, como nunca en la historia. O sea, esa fue la influencia de Friedman a través de los Chicago. Ahora Friedman se entrevistó una vez con Pinochet, pero nunca le prestó ningún servicio al gobierno chileno. Lo atacaron mucho en Estados Unidos por eso, y él tuvo que defenderse, contando la verdad, diciendo la verdad fue que en Chile aplicaron políticas de la Universidad de Chicago, donde yo enseño, y las aplicaron alumnos míos, a los cuales respaldo, y a los cuales siempre les dije lo que había que hacer, y ellos estuvieron de acuerdo. Y Friedman vino en Chile el 75, y le preguntaron, porque hay un librito con la visita de Friedman, una entrevista que le hicieron muy completa, y le preguntaron qué hay que hacer, y él dijo, hay que cortar el gasto en un tratamiento de shock y cortarlo ahora. Y el gobierno lo hizo, o sea, sin ser asesor pagado ni nada, a través de sus alumnos en Chicago. Fue la política de Friedman la que se implantó en Chile y resultó muy exitosa desde el punto de vista del crecimiento. Nos dice entonces, saludos. Saludos, Johannes, y muchos saludos a don Hermógenes Pérez de Arce. Un honor poder compartir con él. ¿Hasta dónde creen ustedes que los políticos puedan estirar el chicle? Saludos. Interesante. No, ese pregunta. Es un pronóstico. Hasta que se les acabe la plata. No, la plata no se acaba al tiro, porque los países pueden pasar muchos años endeudándose y cayendo, como el caso de Argentina hoy día, que no tiene cómo pagar, pero sigue resistiendo y a flote. Así que nosotros podemos llegar a ese estado. Una cosa Argentina es muchísimo más rico que nosotros. Nosotros no trabajamos y en 3 tiempos nos quedamos con una mano por delante y una mano por detrás. No, pero Argentina en este momento no tiene nada. O sea, está muy mal. Pero se demoraron, ¿cuánto? 30, 40, 50 años en arruinar ese país. Chile no se demora 50 años en quedar en bola. Eso es cierto, porque Argentina en 1895 era el país más rico del mundo. Eso literalmente que puede. Es un distinguido economista de derecha argentino. Fue el país más rico del mundo, así que obviamente Chile nunca va a ser el país más rico del mundo, aunque tiene muchas condiciones naturales y riquezas naturales, y le falta un poco más de orden en la población para poder... Yo creo que si Pinochet hubiera podido tener esos 8 años adicionales bajo la plena democracia, habríamos peleado en los primeros lugares y seríamos un país desarrollado. Pero ahora yo no me atrevo a hacer pronóstico, porque veo que la dirigencia chilena en general está muy decaída, está muy entregada a la izquierda, están haciendo todos los disparates necesarios. Y ya el año 2020 salieron de Chile 3.500 millones de dólares, cuando Chile siempre ha sido un país que ha necesitado recibir el ahorro externo, como les gustaba a los Chicago Boys decir, ahorro externo que nos viene a ayudar a mantener la inversión. Ahora el ahorro externo se lo da Chile a los demás países porque se está yendo la plata. ¿Y por qué se está yendo la plata? Porque los que tienen plata están amenazados. Porque hay aquí amenaza de que esté teniendo lugar una revolución marxista-leninista
Y hay dos candidatos que encabezan las encuestas, que son comunistas, que son la Pamela Giles y que son Javier Jadwe. Así que los temores son fundados. Yo no sé hasta dónde se va a tirar el chicle. Bueno, el bienestar económico siempre ha tenido una alergia insuperable respecto de lo que es la inestabilidad política. Y una de las razones por las cuales Chile tuvo éxito económico, una de las razones, más allá de también incluyendo el sistema, pero también en la estabilidad política, eso se lo farrearon los políticos chilenos. Sebastián Piñera se farreó el crédito de Chile como un país confiable. Ese es el... Bueno, lo que pasa es que Sebastián Piñera no fue capaz de mantener el orden público. No, Porque no. eso es lo importante, porque obviamente, si le empiezan a destruir las ciudades y a destruir la economía y a quemar todas las estaciones del metro y quemar los supermercados, la economía se va al diablo. Pero para eso existe la fuerza pública y tenemos un tremendo presupuesto militar y de policial, un tremendo cuerpo de carabineros y resulta que los carabineros no pueden siquiera hacer uso de las armas que le hemos comprado para mantener el orden público. Entonces aquí el problema es otro, es un problema de autoridad, el gobierno no manda y cualquiera puede hacer cualquier cosa, pueden destruir la ciudad impunemente. Claro, la izquierda destruyó la institucionalidad antes incluso que llegara Piñera al poder. Lo que pasa es que no lo notamos. Cuando se requirió de la justicia y de las fiscalías que persiguiesen efectivamente a la gente que estaba cometiendo los delitos de manera masiva en nuestras calles, no lo hizo. Se negó el sistema judicial y de fiscales a hacer el trabajo que se exigía de ellos. Y por otro lado también cuando le dijeron a los militares, oigan señores, ¿por qué no arreglan ustedes el pastelito? Los militares dijeron, no, es maravilloso, pero lo queremos firmado. Sí, yo no le veo salida por ese lado. Ahora hay un recado para ti, JK, espero que no cambies el horario del live. Éxito en la campaña. Don Hermógenes, ¿por qué Jarpa no le ofreció cupo de RN para su candidatura al Senado y eligieron al innombrable? No, porque yo fui en el cupo de la UDI. Claro. Yo era independiente porque no había ingresado a la UDI, pero me llevaron como candidato a senador con Sebastián Piñera, donde pude conocerlo en profundidad y no voy a hablar más de eso. Muchas gracias, Patoril, te pasaste. Siempre es un placer recibir coronas noruegas. Ah, qué bien. Muchas gracias. Veamos qué otra pregunta tenemos. Sí, el tema del dólar, estaban preguntando el tema del dólar. Yo, si buscan moneda de refugio, yo no me metería en el dólar. Porque tenemos a un Kirchner en la Casa Blanca en este momento. Está imprimiendo plata como si fuera Zimbabue. Aquí hay una pregunta, sopaipilla con pebre. Don Hermógenes, ¿dónde se pueden conseguir los libros de J. Whelan? James Whelan. Bueno, hay un dato que tengo yo y que creo que se lo ha olvidado todo el mundo, pero está en inglés. Desde la ceniza, la Universidad Finisterre, a lo mejor ni siquiera sabe, pero la Universidad Finisterre recibió un cargamento aéreo con los libros de James Whelan, venido de Estados Unidos, porque cuando salió el primer libro, Desde la ceniza, Out of the Ashes, Estados Unidos se vendió bastante bien, pero hubo un sobrante de centenares de ejemplares, que yo creo que pueden haber sido 400 o 500. Y en ese tiempo supimos esto, James Whelan estaba aquí, nos dijo, oye, mi libro podría venderse bien en Chile, pero hay que traerlo. Y averiguamos con la Fuerza Aérea que los aviones de ellos tienen que hacer obligadamente un vuelo periódico para allá, para, ¿cómo se llama?, mantenimiento. Así que van de todas maneras, y van vacíos y vuelven vacíos. Entonces hicimos las conexiones y la Fuerza Aérea se portó muy bien y dijo, bueno, metan el bulto en un avión nuestro y lo traemos. Y James Whelan arregló con la editorial de él, que se llamaba Regnery Gateway, hicieron un paquete con todos los libros que tenía, que eran como 400 o 500, y los trajeron para acá. Y yo en ese tiempo hacía clase en la universidad, de, ¿cómo se llama? La de Pedro Valdivia.
Finisterre, Sí. Finisterre, en la Finisterre, y ahí arreglé con el gerente de finanzas, Adelio Pipino, que me diera un hueco en la bodega de la Finisterre, en conexión con la biblioteca de la Finisterre. Y ahí quedaron los ejemplares, y yo sé que ellos no los han vendido ni han dispuesto de ellos. Entonces, yo creo que una persona que vaya a la Finisterre y les dice, me consta que ustedes tienen centenares de libros de James Whelan, le van a vender ejemplares, porque los deberían tener. Ahora, si no saben que los tienen, bueno, yo les informo que los tienen. Eso es una forma. Hay otros libros de James Whelan que son más difíciles de obtener, como es una especie de biografía de Allende política, sobre Salvador Allende, que eso hay que encontrarlo en librerías de habla inglesa, porque es en inglés. Esos eran los principales libros. Dice Goku sin censura. Saludos a Johannes Kaiser y para don Hermógenes. Pregunta para él, teniendo en cuenta que los medios masivos tienen tomado el relato. ¿Usted cree que los chilenos se han dado cuenta de la bajeza de la casta política? Saludos. Bueno, los chilenos, que la opinión pública chilena está muy manejada por los medios, en particular por la televisión. Y cualquier encuesta lo revela así. O sea, en este momento la opinión pública chilena apoya fervientemente el desguace del país. Esa es la verdad. Si usted, viendo el desastre que está en ciernes, busca aplicar medidas serias, pierde. El 84% primero y 87% después apoyó la peor política pública de los últimos años, que es el retiro de los fondos previsionales. Con eso se dice todo. La opinión pública está embarcada en el desastre. Y eso ahora yo le diría una cosa, es un problema de tiempos. Es un problema de tiempo. El tema es que yo lo vi con la reforma tributaria, con la reforma educacional de Bachelet, que entró como caballo inglés y salió como burro listo para el desguace. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el chileno cambia su opinión en la medida en que le van presentando argumentos racionales. El desastre que nosotros tenemos es que la derecha ya no está presentando el contraargumento. No está defendiendo nada. Entonces, el chileno no está recibiendo la información completa, sino que está recibiendo una información parcial de la cual tiene que partir de la premisa de que de alguna manera, si están todos de acuerdo, entonces tiene que tener razón. Mira, hasta que no pasen hambre, no se van a dar cuenta. Me refiero a la mayoría. Porque en el gobierno de Allende se produjo esto. El gobierno de Allende, en sus primeros 6 meses, dio un bienestar inusitado, que lo palpamos todos. Estábamos llenos de plata, podíamos comprar lo que quisiéramos y los precios no cambiaban porque estaban todos congelados. Entonces, era realmente un paraíso. Y en la elección que hubo en el primer semestre del gobierno del año 71, que fue municipal, la ganó la Unidad Popular con mayoría absoluta. Si Allende hubiera hecho un plebiscito para quedarse por siempre en el poder, ahí lo gana. ¿Por qué? Porque le estaban dando toda la plata que quisiera a la gente, financiada con emisión. Y no había escasez porque el aparato productivo producía, tenía todo el crédito que quería, porque había toda la plata que se quisiera, para pedir prestado para producir. Y había productores que le decían a uno en confianza, yo estoy produciendo pérdida, pero tengo mucha plata, tengo toda la plata que yo pida. Claro. Bueno, el 72 tuvimos la mayor inflación de la historia de Chile. Y empezó la escasez. Y el 73 no había nada. Y tuvimos la mayor inflación de la historia del mundo en ese momento. Claro, en esos tiempos era la mayor del mundo. Y ahí la gente se dio vuelta a la chaqueta. Se pusieron todos contra la Unidad Popular. Si el 11 de septiembre no nació de cero, el 11 de septiembre nació de que la mayoría popular, representada por la mayoría de la Cámara de Diputados, le pidió a los militares ponerle término al gobierno de Allende. Se dijo poner término a las situaciones de hecho antes señaladas. Así decía el acuerdo de la Cámara. Entonces, bueno, por lo menos existía un poder o dos poderes que trataban de someterse a la ley o querían someter al tercer poder a la ley. Pero en este momento, aquí tenemos una consulta de Sandra Alfaro, dice, hola JK, saludos don Hermógenes, las Fuerzas Armadas
pueden hacerse cargo de este circo, ya no soporto ver cómo destruyen mi patria. En este momento no hay ningún poder que esté llamando a restaurar el imperio de la ley. Están todos los poderes en este momento en violación a la Constitución. Así es. Y las Fuerzas Armadas no tienen la menor disposición. Incluso las Fuerzas Armadas, en cierto sentido, cuando han manifestado opinión, han manifestado como que estar arrepentidas de lo que se hizo el 11 de septiembre, cosa que para mí es insólita, porque la verdad es que un historiador que fue muy crítico del gobierno militar en un momento dado, pero que después recapacitó, Gonzalo Vial, no concebía cuando Juan Emilio Cheire decía que no había nada que celebrar el 11 de septiembre. Gonzalo Vidal escribió una tremenda columna en La Segunda, diciéndole, oye, se evitó que fuéramos un país como Cuba, marxista-leninista para la eternidad. Se evitó una guerra civil que el general Prats decía que iba a tener 500.000 muertos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos del 11 de septiembre? Decía, perdón, iba a escribir agradecido, pero los civiles no agradecemos nada. Decía. Pero él no admitía que los militares no reconocieran la importancia que tuvo el 11 de septiembre para salvar a Chile. Y el último comandante en jefe actual, el general Martínez, dijo lo mismo cuando le preguntaron qué opinaba el 11 de septiembre. Dijo, no hay nada que celebrar porque es una fecha que divide a los chilenos. Entonces, en este momento no hay, salida militar no va a haber, eso es evidente. Así que nos vamos a cocer en nuestra propia salsa y vamos a tener que esperar el momento en que ya tengamos todos hambre, que parece que mientras el 80% no tenga hambre no reacciona. Y ahí vamos a ver que cuántos pares son 3 moscas. Así se dice. Bueno, entre otras cosas, porque no me dice, oye, si no hay que olvidar una cosa, como Pecas paga. El pueblo de Chile abandonó a sus uniformados y sus uniformados están diciendo en este momento, ¿sabes qué más? Cómanse la sopa que se cocinaron. Eso es lo que esa es la respuesta. Cuando uno grita hacia el bosque, el eco que recibe está de acuerdo con lo que emitiste. Entonces todo el mundo se hizo los lesos. Tenemos Punta Peuco abierto ya de hace más de 20 y tantos años. Se han violado sistemáticamente los derechos fundamentales de cientos, sino miles de uniformados que han sido procesados contrario a la ley. Se han pasado, y a nadie le importó, porque estaban todos yéndose a Cachagua, yéndose a Miami, y nadie dio ninguna pelea. Y en este momento, justo cuando se ponen las cosas feas, naturalmente que todo el mundo mira de nuevo para los cuarteles. Pero la gente de los cuarteles dice, ¿sabes qué más? Sigan mirando.